Hay dos temas que van muy unidos el uno con el otro. El martes un poco adelantábamos en la reunión de evangelismo uno de los temas que me gustaría que podamos leerlo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Segunda de Corintios 5, 17 en adelante. Muy bien, ¿estamos? ¿Lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el versículo 18 dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es la primera vez que en la palabra de Dios se habla de ministerio. Ministerio quiere decir servicio. Cuando uno es ministro de Dios, es siervo de Dios. No como generalmente por ahí en la política se cree que cuando uno alcanza el grado de ministro ya es dueño del ministerio. Es el siervo del pueblo. La palabra ministerio es servicio, para que lo aclaremos en este contexto. Un poco adelantaba Jonatán hoy, de otra manera, pero siempre el mismo enfoque. Nosotros fuimos reconciliados con Dios, todos los hombres, por y en Cristo Jesús. Y a nosotros se nos encarga o se nos concede el ministerio de la reconciliación. De Dios con las personas y de las personas con Dios. Pero yo esta noche quiero hablar específicamente, aunque esto es bastante amplio para poder tocarlo, específicamente de la reconciliación de los hermanos de la iglesia que se apartan de la casa de Dios, que se van. Decíamos el martes cómo muchas veces miramos alrededor nuestro en la iglesia, aquellos que vienen hace un poco más de tiempo, y nos damos cuenta que hay muchos hermanos que no están hoy. Sé que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, se ocupan de algunas personas que no vienen, de mandarles mensajes, de llamar por teléfono, de visitarlos, para saber qué pasa. Pero hay muchas personas que se apartan de la iglesia, se alejan, a veces temporariamente, o sea, por un tiempo, se van. Por diferentes razones, por trabajo, porque no le dan los tiempos, diferentes razones. Pero algunos hermanos se van de la iglesia quizás ofendidos por alguna actitud de algún otro hermano o por alguna actitud de los pastores o de los líderes, que a veces los pastores y los líderes no saben qué ha sucedido. Pero no hay quien llame, no hay quien se acerque a ver qué pasó con esas personas. Y yo digo esto con la autoridad que yo tengo en lo personal como pastor, que es el pastor principal de la iglesia, porque cuando alguien falta, en la medida de lo posible y de los colaboradores de él hacia abajo, él llama por teléfono, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Me enteré que estás enfermo, ¿necesitas algo? Y es tan bueno reconfortarte saber que alguien se dio cuenta de que yo no fui, aunque no fui por enfermedad o por alguna situación familiar, pero que alguien se dio cuenta que no estuve en la familia, en la reunión familiar, en la casa del Padre. Y de la misma manera, le digo, hay hermanos que se van, están 1 o 2 domingos afuera,
y porque nadie los llamó, se enojan y no vienen más. Yo no estoy juzgando ni acusando a estos hermanos. Estoy reflexionando junto con ustedes la situación de estos hermanos. He sabido de que hay hermanos que no han venido porque estaban atravesando una difícil situación económica, que a veces no tenían el dinero para pagar un colectivo o algo para venir, o que venía uno en la familia, problemas de salud, problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Hay diversidad de cuestiones que hace que a veces los hermanos se aparten un tiempo. Me ha pasado que me he encontrado hermanos que hacía mucho que no veía y los encuentro en la calle. Hola, ¿qué tal? Qué lindo verte. Hace tanto que no te veo en la iglesia. Sí, es porque me estoy congregando en la iglesia del pastor fulano. Por un lado me entristece porque no sabía la razón por la cual se fue, y por el otro lado me alegra porque sigue mantenido en el camino del Señor, y eso es bueno, porque mientras esté en la iglesia de Jesucristo, no importa en qué congregación, lo importante es que esté unido a Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros, digo en general, tenemos actitudes para con las personas que molestan, que ofenden, que lastiman, que hieren, tal vez porque somos de no saludar a las personas que entran a la iglesia, tal vez porque somos personas que tenemos mal carácter. No digo en general la iglesia, cada uno analícese. Yo me he analizado mucho con este tema. La reflexión para esta noche en este tema en particular, qué bueno sería que cada uno de los que estamos hoy aquí, al llegar a casa o ahora antes de irnos, miremos los lugares donde había personas que no están. Yo sé de personas que no están esta noche y sé las razones por las que no están. Pero hay personas que no están y no sé por qué no están. Así que ya estoy tomando cuenta en mi corazón para llegar a casa, mandar un mensajito de WhatsApp. Ahora es tan fácil hacer una llamada telefónica y, si es posible, una visita. Es tan bueno. Miren, nosotros estamos llamando por teléfono en el Ministerio de Evangelismo todos los papelitos de las personas que han visitado a la iglesia y que llenan y ponen sus datos. Los estamos llamando en el tiempo de 2, 3, 4, 5, 6 meses y viendo a ver qué ha pasado, si están en la iglesia, cómo está su familia, cómo está la persona por la cual hemos orado. Y es tan lindo saber, cuando nos informan, cómo se alegran las personas cuando llamamos por teléfono. Así que en esta noche quiero invitarlos a que cada uno pueda fijarse y notar quién no está hoy en la iglesia. Y cuando llegue a casa, hacer una llamadita telefónica, mandar un WhatsApp, si puede visitarlo mejor, y decirle: hoy te extrañamos en la iglesia. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Por ahí nos sorprende, nos puede sorprender la situación que viven, gratamente o no, pero nosotros tenemos que acompañar. Somos una familia, somos una familia grande, pero una familia. Muy bien. El otro tema que está muy ligado a esto, y es donde me quiero detener un poquito más, es también un ministerio o una actividad que el apóstol Pablo en la palabra nos encarga, nos recomienda con especial cuidado. Así que vamos a ir al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, capítulo 6, del verso 1 al 5. Y es muy interesante cómo el apóstol Pablo, en este apartado de la carta, dedica 5 versículos para nosotros en aquel momento, 5 párrafos importantes para hablar de este tema. Lo tenemos, Gálatas capítulo 6, verso del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Seguimos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. En la palabra de Dios no especifica qué pasó con los hermanos de Galacia. Si fue uno que pecó, si fue un grupo, no especifica el pecado. Pero sí nos alerta de dos cosas fundamentales. Una, de quién ha pecado, y otra, de quién va a tener la responsabilidad de acercarse para restaurar al que cayó en pecado. Cada versículo tiene como una luz amarilla intermitente ahí de cuidado, cuidado para cada uno de nosotros. Y este ministerio, por darle un nombre, esta actividad dentro de la iglesia es muy importante. Es muy importante. Y cuando yo pensaba en esto me acordaba específicamente del pasaje, que después lo vamos a ver un poquito más, donde la Biblia cuenta que una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En el momento ahí justo, dice. Pero lo interesante es vemos cómo Jesús restaura a esa mujer. Lo hace de tal manera que al final le dice, ni yo te condeno. O sea, Jesús no pone condenación sobre esta persona. El apóstol Pablo nos encarga que cuando nosotros ponemos la mirada en personas que han pecado, no es para que emitamos un juicio, no es para que yo vaya y le cuente a uno o dos que el otro ha pecado para ver si lo restauramos, y mucho menos para armar un grupo de WhatsApp, hermanos que restauran al hermano caído. El propósito fundamental de la restauración no es demostrar qué buenos consejeros somos, qué buenos que somos al darnos cuenta de ir a abrazar a una persona caída. El propósito fundamental de la restauración es hacer que esa persona que ha caído pueda mirarse en los ojos de Cristo y pueda ser limpiado y reconciliado, y volvemos al término anterior, una vez más con Dios, y reconciliado con su actividad dentro de la iglesia, la actividad de servicio dentro de la iglesia. Pero muchas veces confundimos esto. Y es por eso que el apóstol Pablo nos advierte de algunos puntos importantes antes de ir a restaurar a una persona. La palabra dice que si alguna persona es sorprendida por el pecado. Cuando hablamos de sorprendida es una persona que le pasó algo que le causó sorpresa, ¿verdad? ¡Oh! Ponga cara de sorpresa, pues. Le voy a enseñar a actuar. Sorprendido. ¿Qué quiere decir? Que el pecado lo vendría siguiendo. Es el fruto de sus propios deseos. De esto habló el hermano Mario Soria el jueves muy bien acerca del pecado. El pecado nos sigue a nosotros, la tentación nos sigue de acuerdo a nuestros propios deseos. Y muchas veces la tentación nos alcanza
fruto de lo que hay en nuestro corazón y muchas veces de no estar firmes en Dios y caemos en pecado. Pero previa a esa caída de pecado hay una oferta de seducción del diablo, del enemigo, que busca hacernos caer en pecado, especialmente cuando estamos firmes. Por eso el apóstol Pablo dice, el que está firme, cuide que no caiga. Porque no es que el diablo va a atentar a los que ya están afuera. Bien decía Mario el jueves, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a quien hacer caer. Y si alguien de la iglesia, a pesar de todo, cae en el pecado, la función de aquellos que son espirituales, o sea, no aquellos que dicen lo voy a restaurar porque yo soy espiritual, yo soy alguien espiritual, lo voy a restaurar. No. Cuando la palabra de Dios habla de aquellos que son espirituales, quiere decir aquellos que están viviendo en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, respaldados por el Espíritu Santo, viviendo una vida de integridad para poder restaurar. O sea, para poder llevar Espíritu Santo a esa persona para que pueda ser reconciliada. ¿Me sigue lo que quiero decir? Cuando el rey David había caído en ese horrendo pecado y va al profeta Natán y le cuenta la historia de que un hombre tenía muchas ovejas y podía comer de esa oveja y disfrutar, y había otro que tenía una sola ovejita y este hombre malo vino y comió esa ovejita. Y David dice, ese hombre hay que matarlo, ese hombre hay que juzgarlo, ese hombre eres tú, le dijo Natán. No lo juzgó, no lo señaló, no lo marcó, no lo estigmatizó. Entonces Natán se encontró con su pecado y clamó la misericordia de Dios y le dijo que Dios haga conmigo lo que quiera, pero que no me quite su gracia. Ese debe ser el resultado de nuestra restauración. Que la persona pueda encontrarse con su pecado, pero también pueda encontrarse con la misericordia de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo, en el versículo 2, muchas veces interpretamos solamente en llevar las cargas de los hermanos que están sufriendo, y que es bueno. Cuando hay alguien que está sufriendo, que está enfermo, que está internado, o que está en problema económico, que tiene un problema familiar, ir, apoyarlo, estar, acompañar, ofrendar, llevar la carga con el otro, porque a veces es muy pesado para uno solo. Eso está muy bueno, y como pueblo, como familia, como iglesia, es muy bueno, es excelente la actitud. Pero específicamente en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de sobrellevar la carga ¿de qué? La carga del pecado. Porque cuando uno ha pecado, siente en su corazón esa carga que le impide relacionarse con Dios, que le da vergüenza. Cuando uno ha pecado con algún pecado visible para la iglesia, o sea que los demás se dieron cuenta, es muy difícil volver a la iglesia porque tiene el temor de que lo señalen, de que lo juzguen, de que tomen partido. Entonces el apóstol Pablo habla de sobrellevar esa carga, de poder ir a abrazar, no justificando el pecado, sino reconociendo que todos, como dice el apóstol también en la carta, cuídense, que cualquiera de ustedes puede ser tentado y caer en pecado. Que nuestra actitud sea esa, no de juez, sino de compañero que le ayuda a llevar una carga. Mira, hermano, yo sé que caí, pero yo vengo a estar a tu lado para clamar a Dios para que te restaure, para que Dios limpie tu corazón de ese pecado. Y a veces el hermano se arrepiente, la persona se arrepiente delante de Dios, y Dios, cuando
ve un corazón humillado, contrito y humillado, como dice la palabra, Dios no lo rechaza de sí mismo. Pero a veces la carga que llevamos en el corazón es por la falta de perdón de nosotros mismos o de la persona que ha caído. Yo me acuerdo de una vez, hace muchos años, yo creo que he contado un poco de esto. Yo me había apartado de la iglesia. Yo había hablado en contra del pastor y de los líderes. Yo había pecado en contra de mi pastor. Y estaba yo muy enojado, cuando en realidad el que tenía que estar enojado era el pastor. Y había hermanos que me decían, hermano, te extrañamos el domingo. No estabas en la iglesia, hace cuánto que no venías. Ministerio de la Reconciliación. Trataba de que yo me reconcilie con la iglesia, con Dios. Pero yo estaba cerrado. Pero también estaba con un miedo de volver a la iglesia porque yo me sentía en falta. Y un pastor de la iglesia en ese tiempo, con un hermano vinieron a casa una noche, estuvimos comiendo algo juntos y hablaban conmigo acerca de volver a la iglesia. Yo les decía, sí, ya voy a volver. Y uno de ellos se puso de rodillas al lado mío y llorando me dijo, ¿sabes cómo me duele verte apartado del camino? Con una angustia en su corazón, con una tristeza en su corazón. Eso quebró las estructuras que yo tenía, las durezas que tenía para volver. Me acuerdo que ese fin de semana hubo una campaña evangelística en el barrio, que no era de la iglesia donde yo había ido. Yo fui a la campaña. Los 3 días. Y en uno de los días que había ido, el Señor habló a mi corazón. De que el Señor limpiaba mi corazón, me perdonaba el corazón y me restauraba el ministerio donde yo había estado trabajando. Y volví a la iglesia y tuve que dar los pasos necesarios, pedir perdón, arrepentirme delante de la persona que había ofendido. Y ahí sentí el abrazo de ese hombre, de ese pastor, que me dijo que ya estaba todo bien. Pero era necesario que personas con un corazón sensible a lo que Dios quería hacer conmigo fueran a mi casa para que eso fuera posible. Muchas veces nosotros estamos más propensos en juzgar, en levantar un testimonio en contra del hermano o la hermana que han pecado, y que quizás no es mentira que haya pecado, es verdad. Pero somos más prontos para levantar el dedo en juicio y para declarar que estar en contra de la ley de Dios, que para que reconocer que así, de la misma manera que a mí Dios me perdona y me restaura día a día todos mis pecados, desde el principio hasta hoy, que nosotros podemos traer a esa persona y decirle que Dios puede quitar la culpa, que Dios puede quitar la vergüenza, Dios puede quitar esa carga, ese miedo que significa venir a la casa de Dios a traer esa carga. Yo creo que también aplica lo que Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y una persona que ha venido con una carga de pecado en el corazón a la iglesia, y cuando ha sentido esa paz que produce la sanidad del perdón, puede sentirlo y recordarlo en esta noche. Y nosotros tenemos que entender y recordar y tener presente que el único que puede restaurar completamente y perdonar el pecado y sanar el corazón es Jesucristo. Es Dios. Nosotros no podemos perdonar ni sanar. Nosotros acompañamos
Por eso cuando hablamos de ministerio es un servicio de amor, de traer, de acompañar a la persona que ha caído. Es tan importante este ministerio, hermanos, en la iglesia. Es tan definitivo en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros puede caer en un pecado más o menos grave, más o menos visible. Pero como decía Jonatán la vez pasada, aunque parezca que asusta, cuando nosotros transgredimos la ley en un pecado, somos transgresores de la ley. En la ley civil, digamos, si yo soy ladrón y a mí la ley me juzga como ladrón, soy transgresor de la ley y debo ser juzgado, presentarme delante de un juez y pagar mi culpa. Pero cuando yo soy transgresor a la ley de Dios, vengo arrepentido delante de Dios, mi abogado, mi justificador, mi restaurador es Jesucristo, porque Él pagó el precio por mi vida, por mi corazón. Y hay un espíritu correcto, un espíritu particular que debe tener la persona que restaura o que aconseja o que acompaña en este tiempo de restauración. En primer lugar, lo repito porque es muy importante, debemos ser personas espirituales. Yo no puedo ir a aconsejar o a restaurar a una persona si yo no tengo el Espíritu de Dios que me respalde, porque voy a hacer una obra de mi propia sabiduría, de mi propia sapiencia, de mi propia carne, de lo que yo sé. Por eso el apóstol dice más adelante que ninguno se crea hacer algo que no es, que nadie se crea más que otro. Ah, no, porque yo soy universitario, lo puedo aconsejar. En estas cuestiones, los títulos humanos y los logros humanos en sabiduría no cuentan. Lo que cuenta es el respaldo que yo tengo de parte de la santidad que me da el Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice, ustedes que son espirituales, no le dice a toda la iglesia, ustedes que son espirituales, restáurenlo con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Qué feo, hermano, cuando uno se equivoca y viene otro y te dice, te señala con el dedo y dice, yo sabía que ibas a caer en esto. De vos no se podía esperar otra cosa. Mi abuela solía decir, pobre vieja, Dios castiga y no muestra el rebenque. Eso te pasa porque, Dios mío, cuando yo me tuve que acercar a Dios esperaba los rebencazos, hermano. Hasta que entendí que lo que yo recibía en el perdón era por gracia, por regalo de Dios, no por castigo. Mire, quise poner muchos ejemplos. Cuando hablaba de la palabra mansedumbre, yo decía, ¿cómo explico la mansedumbre en la restauración del pecado? Y vuelvo al ejemplo que di hoy. Cuando esta mujer es acusada por los fariseos que señalaban, debe ser lapidada, tiene que ser apedreada hasta morir, y todos agarraban una piedra para empezar a tirarle. Dice la palabra que Jesús ni siquiera levantó su mirada para no ofenderla. Jesús, el Hijo de Dios, humillado, en una actitud humilde, de amor, de mansedumbre. Él sí podía levantar el dedo y decir, pecaste en contra de la ley de Dios, de mi Padre. Pero él dice que hacía dibujos en el piso. Y le dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le dijo, mujer, ¿quién te condena? Nadie, maestro. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si usted quiere un mejor ejemplo de mansedumbre en la restauración, búsquelo y me avise si encuentra algo.
¿Se acuerda la palabra del buen samaritano? Donde dice que este hombre había caído, lo habían asaltado, le habían robado, y pasaron dos personas que tenían cargos importantes dentro de la iglesia. Uno era un sacerdote, el otro era un levita. Estaban tan apurados y tan ocupados en sus cargos, en su función, que aunque lo vieron tirado ahí a este pobre hombre, asaltado, golpeado, sangrado, ellos estaban ocupados porque ellos tenían jerarquía delante de la iglesia y no podían llegar tarde. Sin embargo, vino un samaritano que para los judíos era considerado de segunda categoría. Y ese hombre fue movido a misericordia, a venir a este hombre, a tomarlo, a curarlo, a sanarlo, a restaurarlo. Nada de lo que nosotros creamos ser puede ser más importante que restaurar la vida de una persona que está dolida, que está enferma, que está angustiada, que está avergonzada por una actitud de rebeldía con Dios. El apóstol Pablo también dice que nosotros mismos tenemos que poner nuestra obra, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que poner nuestra obra a consideración de nosotros mismos antes de poner la obra de otro en consideración. Jesús lo decía: antes de sacar la paja del ojo ajeno, sacate la viga que tenés en el ojo tuyo, antes de poder mirar el pecado de tu hermano. El apóstol Pablo dice: compruebe cada uno su propia obra, su propia carga, antes de ayudar a llevarle la carga al otro. Eso quiere decir, hermanos, que antes de levantar un juicio de opinión por cualquier otra persona, fundamentalmente de un hermano de la casa de Dios, un hijo de Dios, un hermano en Cristo, antes de juzgar a un hijo de Dios, no estamos juzgando a cualquiera. Antes de juzgar a un hijo de Dios, yo tengo que evaluarme y tengo que ver cómo está mi vida, cómo está mi corazón respecto a Dios. Quizás tenga que ser restaurado yo primero antes de poder ir a restaurar la vida de otra persona. Dice en Mateo 11, 29, 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros nos amamos mutuamente, nos cuidamos mutuamente. Me acuerdo cuando éramos chicos, había un hermano que yo tenía, éramos casi de la misma, que tengo todavía, ¿no? Pero cuando era chico teníamos poca edad. Ahora tenemos un poquito más de edad, pero seguimos siendo hermanos y la misma diferencia de edad. O sea, pero siendo chicos nos escondíamos la metida de pata el uno del otro, las travesuras con mi mamá. ¿Vos sabías que tu hermano? No, yo no sabía nada. Tratábamos de cuidarlo, no hacer cosas que el otro ligue. Y cuando mamá se enteraba, ligábamos los dos, ¿no? Sobrellevar la carga los unos de los otros, ligábamos parejitos los dos. Pero nos cuidábamos, ¿verdad? Entre hermanos. Y esta es la idea. No es que nosotros tenemos que ocultar el pecado del otro, pero cuidarlo. Y volviendo al tema de la restauración del principio, porque veo que está muy ligado. Si hay un hermano que no viene a la iglesia porque está en pecado, porque quizás adquirió un vicio en este tiempo que le da vergüenza venir a la casa de Dios, o porque ha levantado un falso testimonio contra otro hermano, o porque tiene una deuda con el hermano que está acá adentro. Qué sé yo, tantas cosas pueden suceder. Quizás sea necesario que podamos ir a restaurar su vida para que él vuelva, ayudar a que él pueda volver a encontrarse con la misericordia de Dios. Y antes de terminar, quiero poner
un ejemplo de un modelo de amor en la restauración, como para que ustedes lo tengan de un ejemplo de un amor perfecto en la restauración de una persona. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro cuando Jesús fue entregado? Estaban a la noche, dice la palabra de Dios, y Jesús le había dicho, Pedro primero le había dicho, Señor, si es necesario, te seguiremos hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces. O antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Bueno, ya. Y Pedro lo negó 3 veces en esa noche. Y el gallo cantó y él se dio cuenta, se acordó lo que Jesús le había dicho. Cuando Jesús muere, resucita, Pedro, algunos de sus hermanos y algunos otros seguidores volvieron a pescar, volvieron a la barca. Ellos estaban un poco desorientados porque el maestro había muerto y no sabía qué iban a hacer, no sabía cómo iba a seguir su vida. Yo me imagino el corazón de Pedro, cómo habrá estado de lastimado, de herido, de dolido, pensando que antes de que su maestro, su Jesús, fuera llevado a la cruz, él lo había negado no 1, 3 veces. ¿Cómo se iba a encontrar con ese Jesús de vuelta? ¿Qué le iba a decir? Perdóname, no alcanzaban las palabras. Y ese encuentro sucede, dice que estaban pescando en el mar, una situación parecida a la primera vez cuando lo conoció a Jesús, no habían pescado nada, Jesús en la playa, preparando una comidita, unos pescados y unas tortillas ahí, Jesús los estaba esperando en la playa, preparándoles el desayuno, una comida. Dice que cuando estaban comiendo ahí en amistad, después de que Jesús bendijo los alimentos, lo miró Jesús a Pedro, yo me imagino, Pedro nervioso, mirando al piso, no sabiendo cómo mirar a Jesús, qué preguntarle, qué decirle. Y Jesús lo encara y le dice, Simón, hijo de Jonás. Lo llamó por el nombre original que tenía, Simón, porque Jesús le había dicho, le había cambiado el nombre, le había puesto Pedro. Y le dice, Simón, ¿me amas? Ay, Dios mío, ¿cómo habrá estado ese corazón? Sí, maestro, claro que te amo. Habrá pasado un tiempo y le volvió a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, maestro, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, maestro, te amo. Tú lo sabes todo. Ese momento yo me imagino el mover espiritual en el cielo, la turbulencia de ángeles, en ese lugar donde Jesús le volvía a dar a Pedro el ministerio que le dio al principio, yo te haré pescador de hombres. Pedro volvió a la barca a pescar y Jesús lo restaura y le dice, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas. Lo restaura sin juicio, sin señalarlo. No le dijo, Pedro, me negaste. Pedro no hizo falta de decirle, maestro, perdóname. Simplemente le dijo, Jesús, vos conocés mi corazón, vos sabés todo, vos sabés cuánto te amo.
yo no sé cómo pedirte perdón. Es la misma manera en que Dios restaura en este momento a una persona caída que reconoce su pecado y que viene a su presencia. Pero a veces es tan difícil venir a la presencia de Dios cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, que es necesario que alguien nos acerque abrazados al Maestro para que nos diga: Eduardo, ¿me amas? Y cuando sentimos esa voz del Maestro en nuestro corazón, que nos limpia, que nos lava, que nos restaura y nos restaura en el ministerio de servicio donde estamos, es tan maravillosa la experiencia, porque volvemos a sentir que somos parte, aunque nunca dejamos de ser parte de la familia de Dios, sentimos que somos restaurados. Es por eso que es tan importante que nosotros, como hijos espirituales, podamos llevar a aquella persona que ha caído en amor, con espíritu de mansedumbre, a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, para que pueda ser restaurado, para que pueda ser sanado, para que pueda ser abrazado por el amor y la misericordia de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, a veces no tenemos palabras para expresar lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido restaurados en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos abrazaste cuando aún llorábamos pidiendo perdón por un pecado? ¿Cuántas veces, Señor, sentimos quizás en nuestro corazón, en nuestra cabeza, esa caricia que nos dice: hijito, todo está bien, todo está bien, ya, tranquilo, ahora anda y no peques más? Pero cuántas veces, Señor, necesitamos del abrazo, de la misericordia, de la mansedumbre de un hermano, del clamor de un hermano, de una hermana, que haya llegado a nosotros y nos haya dicho: siento tristeza en mi corazón por verte apartado. Y esas lágrimas de mi hermano, de mi hermana, que nos tocan en el corazón y nos hacen dar cuenta que para la misericordia de Dios somos especiales. Porque papá nos mira a través de Jesucristo cuando somos limpiados y nos vuelve a ver perfectos. Ayúdanos, Señor, a tener ese ministerio de la reconciliación para que podamos pensar con tristeza en aquellas personas que se han apartado de tu casa. Mostranos, Señor, cuando lleguemos hoy a nuestra casa, para que podamos llamar, para que podamos acompañar, para que podamos llevar y sobrellevar las cargas juntos con ellos. Y si es necesario restaurar, danos un respaldo de tu Espíritu Santo especial, para que cuando vayamos seamos espirituales, para que vayamos en espíritu, en mansedumbre de tu parte, con tu amor.